Eran las 3 de la mañana cuando Elena entró en la habitación de su hijo menor. No buscaba una manta, buscaba una respuesta. Pero lo que encontró en la pantalla de aquel computador no era solo un video o un chat, era un abismo. Un abismo que estaba devorando la identidad, la fe y el alma de su hijo frente a sus propios ojos. ¿Te has sentido alguna vez como un extraño en tu propia casa? ¿Has sentido que el mundo le está hablando al oído a tus hijos? Hoy no te traigo solo una reflexión. Te traigo un testimonio que te hará temblar, pero que también te dará el arma definitiva para recuperar lo que el enemigo te ha robado. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió en el momento más oscuro de esta familia es la prueba de que cuando una madre se pone de rodillas, el cielo entero se pone de pie. Prepárate, porque lo que estás por escuchar podría ser la pieza que falta para salvar a tu propia familia de la tormenta que hoy azota al mundo. Elena y Ricardo eran lo que muchos llamarían buenos católicos. Iban a misa, rezaban antes de comer, pero el mundo de hoy no pide permiso para entrar en tu sala. Entra por el Wi-Fi, por las series, por los libros escolares. Su hijo Santi, de 16 años, empezó a cambiar de una manera casi imperceptible al principio. Fue como una gota de tinta en un vaso de agua pura. Primero fue el silencio. Esas cenas donde antes reían se convirtieron en monólogos. De los padres frente a un adolescente que no despegaba la vista del teléfono. Luego vino el desprecio por lo sagrado. En pocos meses, el niño que servía con devoción en el altar empezó a hablar de la fe como una prisión y de la familia como una construcción opresiva. Elena recuerda con dolor aquellos días. Sentía que estaba perdiendo a mi hijo, no porque se hubiera ido de casa, sino porque su corazón ya no estaba allí. Sus ojos estaban vacíos. Cada vez que intentaba hablarle de Dios, estallaba una guerra. Me decía que yo era anticuada, que mi religión era la culpable de todos los males del mundo, que yo odiaba el progreso y la libertad. Mi esposo y yo nos mirábamos. En la noche, llorando en silencio, preguntándonos, ¿en qué fallamos? ¿Cómo es posible que lo que le enseñamos con tanto amor haya sido borrado por extraños en Internet? La tensión en la casa se volvió insoportable. Las ideologías antifamilia, que predican una falsa autonomía donde el individuo es su propio Dios, estaban encadenando a Santi a una profunda tristeza que él, irónicamente, llamaba iluminación. Ricardo el padre intentó la mano dura, prohibiendo dispositivos y exigiendo respeto. Pero esto solo alimentó la narrativa de persecución que Santi leía en sus foros. El joven empezó a aislarse, a cambiar su forma de vestir, incluso su forma de hablar, utilizando términos técnicos y filosóficos que sus padres apenas comprendían, pero que destilaban un odio profundo hacia la ley natural. La brecha no era solo generacional, era espiritual. Elena veía cómo su hijo se convertía en un extraño que despreciaba el vientre que lo llevó. La familia, esa célula sagrada, de la sociedad se estaba desintegrando bajo el peso de una propaganda diseñada para separar a las ovejas del pastor. Elena hizo lo que cualquier madre desesperada haría. Intentó razonar con lógica humana. Compró libros de apologética, buscó videos de científicos que defendían la fe, intentó debatir punto por punto, pero por cada argumento lógico que ella daba, los algoritmos de las redes sociales le daban a Santi 100 consignas emocionales que nublaban su juicio. Elena no comprendía que no estaba en una discusión académica, sino en una guerra por el alma. Un domingo la crisis llegó a su punto de quiebre. Santi se negó a levantarse para la misa. Si me obligas a ir, dijo con una frialdad, que le heló la sangre a Elena, entraré a esa iglesia y negaré a tu Dios frente a todos. Diré que me tienes secuestrado en tus mitos. Esa tarde, Elena entró en su pequeño oratorio. Se desplomó sobre el suelo, de madera. Señor, ¿dónde estás? He sido fiel, he tratado de educarlo en la verdad. ¿Por qué permites que el mundo me lo arrebate con tanta facilidad? Pero el cielo parecía de bronce. No había respuesta, solo el eco de su propio llanto y el sonido del televisor de Santi al otro lado de la pared, escupiendo ideas que negaban la biología, la historia y la gracia. Pasaron las semanas y la oscuridad creció. Santi empezó a frecuentar grupos que promovían una visión del ser humano totalmente ajena al plan de Dios, donde el cuerpo es un simple objeto maleable y la voluntad propia es el único altar. Elena descubrió que su hijo estaba considerando tomar decisiones drásticas sobre su vida. Y su salud, impulsado por consejeros anónimos que lo alentaban a romper vínculos con sus padres tóxicos,
Fue entonces cuando Elena comprendió la magnitud del enemigo. No era solo una moda, era una potestad espiritual. Recordó las palabras de San Pablo. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades de este mundo de tinieblas. Se dio cuenta de que sus gritos y sus debates no servían de nada, sino primero ganaba la batalla en el plano espiritual. La situación era un callejón sin salida, y la salud mental de Santi empezaba a deteriorarse. El joven que antes sonreía ahora sufría de insomnio, ansiedad y una ira constante. Era la noche del 11 de diciembre, la víspera de la gran fiesta. De la morenita del Tepeyac. Elena, sin fuerzas físicas, pero con una chispa de fe agonizante, tomó una decisión radical. Recordó el mensaje de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿No estás bajo mi sombra? Esa noche, Elena no regañó a Santi por sus desplantes. No le pidió que apagara el computador. Simplemente esperó a que él cayera en un sueño profundo y agitado. Se sentó a los pies de su cama, no como una jueza, sino como una centinela. Con el rosario en la mano empezó a rezar, pero no era un rezo mecánico, era un clamor. Cada Ave María era un escudo colocado alrededor de su hijo. Elena sentía en su corazón que Santi no era el enemigo, sino la víctima de un sistema que odia la inocencia y la pureza del diseño divino. Empezó a pedirle a la Virgen de Guadalupe que pusiera su manto sobre él, que así como ella aplastó la cabeza de la serpiente en el Tepeyac, para detener los sacrificios antiguos, aplastara hoy la confusión en la mente de su hijo. Mientras rezaba el tercer misterio, el ambiente en la habitación cambió de forma drástica. Elena sintió un frío sobrenatural, una presencia pesada que parecía querer apagar. La vela que tenía encendida, sintió una duda atroz. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si Santi ya está perdido? Pero en lugar de rendirse, apretó las cuentas del rosario hasta que le dolieron los dedos. Recordó que la Virgen María es el terror de los demonios porque es la criatura más humilde y obediente. En ese momento, una paz profunda inundó el cuarto y un aroma sutil pero innegable a rosas frescas empezó a emanar de la nada, a pesar de que afuera. El invierno era crudo y no había flores en kilómetros a la redonda. Elena supo entonces que la madre estaba allí. No necesitaba verla con los ojos del cuerpo. Su alma sentía el calor de un manto que abrazaba no solo a ella, sino a su hijo dormido. En medio de esa madrugada Santi se despertó de golpe. No gritó, pero estaba sudando, con los ojos muy abiertos, fijos en un rincón de la habitación. Elena se asustó, pero permaneció en silencio. El joven miraba hacia la esquina donde días antes había arrojado con desprecio una estampa de la Virgen de Guadalupe. Santi empezó a temblar, no por miedo, sino por un asombro sagrado que lo dejó sin aliento. «Mamá, ¿quién es ella? ¿Por qué me mira con tanta tristeza y amor a la vez?», preguntó con una voz que Elena no le escuchaba desde que era un niño. Elena lo abrazó con todas sus fuerzas. El joven empezó a llorar, un llanto catártico que parecía sacar años de veneno ideológico de su sistema. Le confesó a su madre que mientras dormía, se sentía atrapado en una red de hilos negros que lo arrastraban hacia un vacío absoluto, donde no había rostro, ni nombre, ni amor, pero justo en el momento de caer. Una mujer vestida de sol, con una cinta negra en la cintura, que simbolizaba que estaba encinta, se paró frente a él. No le gritó, no le dio una lección de moral, solo lo miró y le dijo: «Hijo, te han mentido. Tú eres un tesoro de Dios, no un experimento del mundo. Vuelve a la verdad, porque solo la verdad te hará libre». Este momento nos recuerda la esencia de nuestra fe católica. María no nos quita de Cristo, nos lleva directamente a Él. Las ideologías modernas buscan fragmentar al ser humano, despojarlo de su identidad como hijo de Dios para convertirlo en un consumidor de deseos momentáneos. Pero la Virgen, al llevar al Verbo en su vientre, nos recuerda la sacralidad del cuerpo, la belleza, de la creación y la importancia de la familia. El milagro en la habitación de Santi fue el inicio de una reconstrucción lenta pero firme. Santi tuvo que desaprender muchas de las mentiras que había aceptado como verdades absolutas. Elena y Ricardo, por su parte, aprendieron que la apologética es necesaria, pero que sin la oración y el amor incondicional, las palabras son metal que resuena. La familia empezó a estudiar juntos la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, descubriendo la belleza de la sexualidad y la identidad humana según el plan de Dios, lo cual fue el antídoto perfecto contra las ideologías confusas que casi destruyen al joven.
Santi regresó a los sacramentos, pero esta vez con una convicción que no tenía antes. La confesión fue para él un baño de luz, donde entregó toda la soberbia y el odio que el mundo le había sembrado. Un día, mientras ayudaba a su padre en el jardín, le dijo: «Papá, ahora entiendo que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener la fuerza de hacer lo que es correcto». Esas ideas me hacían sentir un Dios, pero un Dios muy solo y muy triste. Dios me hace sentir que soy parte de algo eterno y que tengo una misión. Elena comprendió que su misión ahora era ayudar a otras madres. La familia se convirtió en un faro para su comunidad. No ocultaron su lucha. Al contrario, la compartieron para advertir a otros padres sobre los peligros invisibles que acechan en las pantallas. Y en las aulas enseñando que la mejor defensa contra la oscuridad no es el aislamiento, sino la luz de una fe vivida con alegría y coherencia. Quizás tú que me escuchas hoy estás en medio de esa misma batalla. Ves a tus hijos alejarse, los escuchas repetir frases que parecen sacadas de un manual de ingeniería social y sientes que los pierdes. No te desesperes y sobre todo no te rindas. El mismo Dios que rescató a Santi está vivo hoy y tiene el mismo poder. La Virgen de Guadalupe, que unificó a un continente dividido y detuvo la cultura de la muerte hace 5 siglos, está lista para intervenir en tu hogar. Pero ella busca corazones que, como el de Elena, estén dispuestos a luchar la batalla en las rodillas. Protege a tu familia con la verdad, habla con claridad sobre los valores del Evangelio, pero hazlo siempre desde un amor que sea capaz de abrazar al hijo antes de corregir al errado. La batalla por la familia es la batalla definitiva de nuestro tiempo. Y ya sabemos quién tiene la victoria. Si este testimonio ha tocado lo más profundo de tu alma, no dejes que este momento pase de largo. Te invito a que tomes tu rosario hoy mismo, no mañana, hoy. Dedica un misterio por cada uno de tus hijos o seres queridos que están confundidos por las ideologías del mundo. Pon sus nombres bajo el manto de la Virgen María. Me gustaría mucho conocer tu historia y unirnos en oración por ti. Por favor, deja un comentario con el nombre de tu familiar o escribe la frase: «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios», para saber que somos una comunidad unida en la fe. Si este video te ha dado esperanza, compártelo con ese amigo o familiar que está a punto de rendirse con sus hijos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas estos testimonios que nos recuerdan que el cielo está más cerca de lo que pensamos. Que la paz de Cristo reine en tu hogar y que la morenita del Tepeyac te cubra siempre con su manto de estrellas. Dios te bendiga y adelante en la fe.